En este episodio hablaremos sobre uno de los sistemas más fascinantes del cuerpo humano, el sistema nervioso. Vamos a descubrir cómo funciona el cerebro, por qué es tan importante para nuestra vida diaria y qué podemos hacer para alimentarlo y cuidarlo correctamente, porque sabemos que si no lo cuidamos y lo alimentamos, él se va volviendo cada vez más chiquito, ¿verdad, Nas? Bueno, de pronto había gente que no lo sabía, pero sí, hay como dato, resulta que cuando el cerebro no se alimenta de la manera correcta, el cerebro es caníbal y tiende a reducir su corteza, entonces empieza a hacerse más pequeño. Empezamos con ¿qué es el sistema nervioso? Bueno, el sistema nervioso es la red de comunicación del cuerpo. Su función principal es recibir información, procesarla y enviar respuestas a diferentes partes del organismo. Gracias a este sistema podemos hacer cosas como movernos, pensar, sentir emociones, recordar, reaccionar ante el entorno. Bueno, hace cosas muy particulares, ¿no? Porque hace cosas que son completamente palpables, como movernos. Yo me muevo y puedo tocar o me pueden tocar cuando alguien se mueve, pero también hace cosas que no son palpables. Acabas de mencionar el sentir emociones, ¿no? Y no solamente sentimos emociones, sino que tenemos pensamientos. Pues todas estas cosas, palpables y no palpables, están en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Mira que se me acaba de ocurrir algo y es que también cosas como el calor, el frío, el dolor, todo esto lo sentimos gracias al sistema nervioso también. Pues este sistema está dividido en dos partes principales. La primera parte es el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal. En el cerebro es donde se dan estos procesos de como pensamientos, como sentir emociones, pero también tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios que recorren el cuerpo. Hay algo muy interesante en estos nervios y es que con el sistema nervioso está hecho para enviar información, pero también para recibirla. Mencionabas el caso del calor y el frío, pues estos estímulos los sentimos desde afuera, no desde adentro. Y podrán decir ustedes, bueno, si tengo fiebre lo voy a sentir y eso está dentro de mi cuerpo, pero incluso eso cuenta como un estímulo que viene desde afuera, porque no se produjo en el cerebro. Cuando va hacia afuera, o sea, se produce desde adentro, es como los impulsos eléctricos, ¿no? Mover un dedo. Ese se piensa en el cerebro, se genera el impulso allí y se envía por medio de la red neuronal hasta el órgano o la parte que se quiere mover y eso es de adentro hacia afuera. Pero todo lo que no se produce en el cerebro, todo lo que no se produce dentro del sistema nervioso, sino que se recibe como sensaciones de dolor, como sensaciones de frío, de calor, como sensaciones de presión, como cuando nos pica un mosquito, todo esto es hacia adentro. Todo esto son informaciones que recibe. Sí, y mira que hay algo que me parece muy chistoso y es que hay un nervio en específico que pasa como por por todos los órganos internos y tiene un nombre súper particular. Se llama dizque el nervio vago. ¿Por qué? Porque vaga de aquí para allá por todo lado, por los pulmones, por el corazón, por el hígado, por los intestinos, por todo lado. El nervio vago. Bueno, es bien curioso porque el nervio vago es el que menos vaga, ¿no? Hace un montón de cosas. Sí. Bueno, también vamos a ver entonces, ya sabemos que está dividido en dos partes. Tenemos las partes principales que son el cerebro y la médula, como lo habíamos dicho, y el sistema periférico. Pero entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Bueno, mira, el cerebro es el centro de control del cuerpo humano. Es responsable de interpretar la información de nuestros sentidos, controlar nuestros movimientos y regular funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Aunque, mira que con el cerebro pasa algo y es que, ¿cómo decirlo? El cerebro no es la mente, ¿sí? Pero en el cerebro está la mente. Sí, o Ok. sea, no hay como una parte específica del cerebro que sea la mente, no, sino que la mente es como si estuviera ahí, así como que es todo lo que pasa cuando el cerebro está funcionando. Podríamos decir que la mente es la parte no palpable del cerebro, pero que existe, Ajá, ¿sí? sí, exacto. Además, ¿cómo te parece que el cerebro nos permite aprender? Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Aprender, recordar, resolver
problemas y experimentar emociones. Y todo esto ocurre gracias a unas células especializadas que se llaman neuronas. Estas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas, conocidas como neurotransmisores. Hmm. Los neurotransmisores son lo necesario para poder que llegue la información de un lado a otro, ¿sí? Eh, es bien chévere esto porque cuando se produce el paso de información, hay dos elementos que participan directamente en él y son el potasio y el sodio. Sí, cuando una persona tiene deficiencia de potasio, tiende a perder movilidad, tiende a tener problemas de habla, tiende incluso a tener problemas como que la mente está nublada, desorientación, porque no puede realizar bien procesos neuronales, ¿sí? Entonces, entre los neurotransmisores encontramos algunos muy conocidos como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la... Veo, o sea que básicamente los neurotransmisores es como la parte química, la parte física, pues, de las emociones. Sí, es una parte química y física de las emociones. Los neurotransmisores es bien curioso porque, por ejemplo, si tenemos la serotonina baja, podemos tener problemas de depresión. Ujú. O si tenemos la adrenalina y el cortisol. Ah, pero el cortisol ya no es una, Es un ya no es un. neurotransmisor también, Sí. sí. Ah, ok, súper. Ok, listo. Entonces, si tenemos la adrenalina y el cortisol elevadísimos, esto nos va a dar problemas de estrés, ¿cierto? Nos va a dar problemas de estrés, no problemas de irritabilidad, por ejemplo, las personas que tienen problemas de ira, también se les ha encontrado que tienen algunos problemas en sus neurotransmisores, desequilibrios hormonales. Hay algo bien curioso, voy a tocarlo así rápidamente, y es que nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema endocrino. En el sistema endocrino se descargan hormonas. Estas hormonas son bastante importantes tanto en los procesos neuronales como en los procesos pues, de las funciones de los órganos. Y estas hormonas influyen en cómo nos estamos sintiendo. A propósito, el cortisol es una hormona. Sí, 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 cierto que sí. y sí, y bueno, y esto también, este sistema, después lo tocaremos, es un sistema que tiene diferentes glándulas, son las que hacen parte de ello. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a alimentar el cerebro? Porque esto es bastante importante. Ya mencionamos que el cerebro, si no lo alimentamos de manera correcta, Se come a sí mismo, se se come a come. Qué sí mismo y horrible. tiende a reducir su tamaño. Ya hay Wow. estudios en los que se ha demostrado que reduce el tamaño. Entonces, ¿cómo alimentar el cerebro? Entonces, para funcionar correctamente, el cerebro necesita una alimentación adecuada. Aunque representa solo una pequeña parte del proceso corporal, consume una gran cantidad de energía. El cerebro es un dragón. Bueno, entre los nutrientes más importantes para el cerebro se encuentran la glucosa, los ácidos grasos omega 3, las proteínas y las vitaminas del complejo B. La glucosa, pero mira que yo tenía entendido que si tú comes mucha azúcar, el cerebro precisamente se empieza a poner más pequeño. Sí, claro, pero ten en cuenta que alimentarse no es llegar a excesos, ¿sí? Ok. La glucosa encontramos en dónde, por ejemplo, cuando comemos algunas frutas, cuando hay incluso vegetales como las zanahorias, Ven, como... y si es que yo he escuchado mucho que si uno come como arroz, eso es como exceso de azúcar. Sí, como que si come demasiado arroz o si por decir algo en un plato hay arroz, papa, yuca, no sé, ¿cierto? Entonces, eso es como un exceso de azúcares para el cuerpo. Bueno, hay que ver primero, si una papa tiene alrededor de 120 kilocalorías, ¿Ok? ¿sí? Lo cual no es mucho. Si esa papa no la comemos con cáscara, estamos hablando de que ahora esta papa tiene fibra, lo cual va a reducir el cómo nuestro cuerpo absorbe las calorías. Igualmente pasa con el arroz. Si yo me como una taza de arroz, pero este arroz es integral, no es un arroz refinado, la fibra va a hacer que el proceso de absorción del azúcar sea más lento, Ah, ok. porque el problema de la glucosa no es, eh,
No es que el cuerpo no necesite glucosa, porque el cuerpo sí la necesita. De hecho, los carbohidratos son una parte importante de nuestras comidas. Pero el problema es qué glucosa estamos ingiriendo. Bueno, hay azúcares compuestos y hay azúcares simples. La diferencia entre los azúcares compuestos y los simples es que un azúcar simple es un azúcar donde no hay nada que la detenga para entrar a tu cuerpo. ¿Sí? Un azúcar compuesto son los azúcares que van acompañados de fibra. Entonces, como van acompañados de fibra, haz de cuenta que hay un regulador en la puerta que no permite que todo el mundo entre a la vez, Como un celador. como un celador, correcto. Entonces, eso nos hace la fibra, es como un celador, lo acabas de poner perfectamente. Imagínate que todos nos fuera, todo Barcelona se fuera para el hospital, que todo un pueblo de 10.000 o 15.000 habitantes se fuera para el hospital. No caben. Claro, se saturaría el hospital. Pero en cambio, si hay un celador en la puerta, ¿qué va a hacer el celador? No los deja pasar. Deja pasar uno por uno, permite que entren Claro. primero unos, los primeros que llegaron, que entren los más grandes, los más enfermos. Sí, va a regular la entrada. Eso hace la fibra con el azúcar en nuestro cuerpo. Por eso, cuando se habla de frutas, se recomienda que la fruta más bien se coma a mordiscos, donde te comes también la fibra y no que te tomes un jugo, porque en el jugo vas a tomarte simplemente el azúcar. Mira que he escuchado, ¿cierto? Pues investigando acerca del ritmo circadiano, que la mejor hora para comer todos estos como azúcares compuestos, ¿cierto? Como el arroz, como la papa, como la yuca, ¿cierto? Es durante la mañana, ¿cierto? En el desayuno. Sí, entonces que es saludable y es más, es como lo mejor que podemos hacer para nuestras hormonas, que el desayuno sea súper grande y abundante, o sea, abundante en carbohidratos. ¿Por qué? Porque es el momento del día en el que estamos con más necesidad de energía. ¿Por qué? Porque el día apenas está empezando, porque llevamos un ayuno, ¿cierto? Entonces, que en el desayuno es que tenemos desayuno, es que tenemos que comer la mayor cantidad de carbohidratos. Sí, también se recomienda que si en la noche, pues que detengas tu comida alrededor de las 4 de la tarde. Pero pues si vas a comer en la noche, entonces que hagas algo así muy ligero. Puede ser un jugo, te puedes tomar un jugo Un vasito de fruta. o un vasito de fruta antes de dormir. Bueno, tenemos entonces también la glucosa, los ácidos grasos. Ya hablamos de que la glucosa no implica que te vas a comer una bolsa de dulces, no, sino que es porque igual nosotros tenemos una necesidad de ello, por eso comemos vegetales, frutas dulces, como auchama, como zanahoria, como en algunos lados lo llaman Remolacha. calabaza o zapallo. Remolacha, la remolacha betarraga o betabel es bastante dulce. Tenemos las proteínas y las vitaminas del complejo B. Y algo muy importante, los ácidos grasos omega 3 son alimento para el cerebro, pero una cosa bestial. ¿Dónde los encontramos? Manís, nueces, mm, aguacate, esos son los que se llaman grasas saludables. Mira que, de hecho, en una revisión sistemática dirigida por Dean Shersai y colaboradores, ¿no? Porque pues eran varios, publicada en el American Journal of Lifestyle Medicine, se observó que el consumo adecuado de omega 3 puede asociarse con beneficios en atención, memoria de trabajo y función ejecutiva durante el neurodesarrollo. Así de importante es el omega 3 para el cerebro. No, el omega 3 es un súper alimento para el cerebro. O sea, de los que mencionábamos ahorita, como las glucosas, las proteínas, las vitaminas del complejo B, son importantes consumirlas a diario, sí, pero las grasas saludables son especialmente importantes para el cerebro y yo creo que en nuestra dieta actual son de las que menos anexamos a la dieta, ¿sí? Las encontramos en el aceite de oliva, mencionaba ahorita el aceite de aguacate o el aguacate, eh, las Las nueces, nueces, ajá. sí, sí, el pescado, pero no todos los pescados tienen mismos niveles de ácidos grasos, de grasas del omega 3.
Sí, los pescados que más los tienen son los pescados de agua fría, como el salmón, o en casos pues como acá en Colombia, que es la trucha. La trucha tiene también harto omega 3. Mencionaba alguna vez una doctora que aprecio mucho, decía, es por el frío. El frío es lo que hace que tenga mayor nivel de omega 3. La linaza, by the way, también les va a aportar harto omega 3. Mira que ya que estamos hablando de alimentos que el cerebro necesita, creo que hay que hablar del agua. Sí, porque el agua, o sea, un cerebro sin agua no sirve. Sí, o sea, el cerebro tiene sí o sí que estar lo suficientemente hidratado para que todas las pequeñas celulitas y todos los pequeños componentes funcionen de la manera que tienen que funcionar. Sí, ahí hay algo bien importante por resaltar, y es que el cerebro es 90% agua. Wow. Sí, eso es mucha agua en un cerebro, ¿no? Pero pues si el cerebro es 90% agua, quiere decir que tenemos que aportarle mucha agua al cerebro para que funcione de la manera correcta, ¿sí? Si nosotros le quitamos agua a ese cerebro, se va a volver un cerebro seco. Mucha agua sería cuánta agua. Bueno, las cantidades de agua que requerimos hombres y mujeres son distintas, y las cantidades de agua para cada cuerpo es diferente. Hay una fórmula para calcularlo, las estaremos poniendo aquí en la descripción del video. Hay una fórmula para calcular la cantidad de agua, pero es algo así como entre 1,7 y 2 litros de agua para hombres, y 1,5 litros y 1,7 litros para mujeres. ¿Y en ¿Sí? qué clima es eso? Porque también, no sé, si estamos en, no sé, en Pasto, en Bogotá, ¿cierto? Pues puede que los índices cambien un poquito, ¿no? Primero por el frío, ¿cierto? Porque se suda menos. Y segundo, porque es más seco. Bueno, en realidad tiendes a aumentar, no a reducir. Sí, esa es como la cantidad mínima. Cuando estamos más bien en climas cálidos o hacemos actividades que nos hacen sudar mucho, lo que pasa es que es necesario que incremente la cantidad de agua que se bebe. Sí, no es como que, bueno, entonces estoy, no sé, en un clima de 1,200 metros o 1,000 metros sobre el nivel del mar, 26, 27 grados de temperatura. Y bueno, acá entonces me tomo uno punto 1,5 siete litros, 1,7 o sí. 1,5 litros de agua, pero entonces si me voy a Bogotá voy a tomar menos. No. Más bien, si bajo a climas más cálidos o si mi actividad física aumenta, si estoy sudando más, entonces es necesario que tome más agua, ¿sí? Porque la mínima es esa, sí, es como lo mínimo, ya que el cuerpo para todas sus funciones básicas requiere agua, ¿sí? Algo tan sencillo como que si no tomas agua, tu sangre se va a hacer más espesa. Entonces, para las funciones básicas necesitamos más o menos esa cantidad de agua. Sí, no estamos hablando de que esa agua ya nos va a dar para sudar un montón o que esa agua ya nos va a dar para orinar un montón. No, es lo necesario. Sí. Ok, listo. Entonces, ya que hablamos de, pues ya que estamos hablando como de hábitos, ¿cierto? Que son súper importantes para el buen desarrollo del cerebro, hablemos ahora de el descanso. ¿Cuál es la importancia del descanso? Sí, o sea, ¿por qué es necesario que durmamos, no teniendo en cuenta que podríamos estar haciendo muchísimas cosas? Sí, o sea, como que, como eh, trabajar, como hacer tareas y como hacer cosas que sean realmente productivas. El descanso, ¿por qué está ahí? Sí, o sea, ¿realmente lo necesitamos? Pues mira que si vamos a tiempos más antiguos, pasaba algo bien importante, bien interesante, y es que antes de que existiera la electricidad, la gente no tenía hábitos de sueño tan insanos como los que tenemos nosotros hoy en día. De pronto los guardias, los de la Guardia Real o los soldados, pues tendían a tener una vida nocturna más activa, pero nosotros hoy en día tenemos una vida con un descanso muy reducido. Ya dormir no es algo que hace parte de nuestra vida, descansar no es algo que es como
lo tomamos como algo fundamental y natural, No, sino que sino se ha que, convertido en un lujo, ¿sí? o en una carga. En una carga, sí, también. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué tengo que dormir tanto? Estamos perdiendo no sé cuántas horas de sueño. He visto algunas personas por ahí en redes sociales que mencionan como, no, pero ¿sabes cuántas horas de tu vida pasamos, no sé, el treinta Durmiendo, por ciento el ajá. 40% de nuestra vida durmiendo? Sí, sí lo he visto. Entonces, es bien particular porque el cuerpo necesita descansar. El cuerpo está hecho para tener periodos de descanso. Durante la noche ocurren procesos que en el día no se dan, entre ellos los procesos de regeneración, entre ellos los procesos de restauración celular, de desintoxicación también ocurren en la noche. Entonces, hay procesos que hace el cuerpo que si estamos despiertos no va a poder hacer porque el cuerpo cuando está despierto está concentrado en estar despierto. Pero cuando duerme, entonces dice, ok, listo, estamos durmiendo, estamos en modo descanso, podemos hacer otras funciones, porque no vamos a comer, no vamos a ir al baño, no vamos a... Sí, o sea, no vamos a hacer otras cosas que nos va a implicar ocuparnos en ello, sino que podemos restaurarnos. Por ejemplo, si una persona está enferma del hígado, tiene problemas de hígado, durante la noche es que se va a dar su proceso de restauración. No es recomendable para una persona que tiene problemas de hígado acostarse a la 1 de la mañana. No, no está haciendo nada bueno para su salud, no está ayudando en nada a su hígado a que se restaure. Pues así como pasa con esos órganos, así mismo pasa con el cerebro. Entonces, dormir bien es igual de importante que comer bien, ¿cierto? Es exactamente igual de importante que comer bien porque, bueno, supongo que muchos de ustedes alguna vez se han pasado una noche o 2 noches enteras sin dormir y hay estudios, de hecho hay un récord, una persona pasó, fue como 11 días sin dormir, Wow, nada, nada. nada, absolutamente nada. Qué cansancio. Pero gracias a que esta persona le dio por hacer un récord tan loco, tan crazy, eh, se lograron detectar muchas cosas. Y es que entre las cosas que pasan cuando una persona no duerme, es que pierde el concepto de realidad, no sabe qué es real y qué no. Wow. Empieza a alucinar, se vuelve más irritable. eh, entonces el cerebro empieza se nubla, ¿sí? Pierde la realidad, ¿sí? La pierde por completo. Claro, y mira que eso puede pasar porque el cerebro cuando duerme, o sea, cuando estamos durmiendo, él organiza recuerdos, ¿cierto? Entonces, él como que organiza qué pasó ayer, qué pasó hace 2 días, si esto es de importancia suma o si por el contrario no. Y también procesa la información aprendida durante el día. Bueno, pongámoslo en este caso. El cerebro durante la noche va a coger la información y la va a almacenar. Ujú. Sí, él va a almacenar qué pasó ayer, qué pasó hace una hora o qué pasó hace 2 días. Él va a almacenar todo esto y lo va a organizar. Pero no solamente va a organizar eso. Resulta que durante el día nosotros también imaginamos, ¿sí? Entonces nosotros estamos viviendo la realidad, pero imaginamos también, no sé, casos hipotéticos, no, imagino que tengo un carro, imagino Sí. que, sí, imagino cosas. O que voy a ir a París, ¿cierto? Ah, aquí empiezan como los sueños, ¿cierto? Estos sueños de soñar despierto, ¿no? Entonces yo a principios de año me imagino a fin de año con el cuerpo más esbelto, con un carro, ¿cierto? Sí, claro, Todas pero estas cosas. entonces bueno, eso está muy a largo plazo, pero Ok. es el punto de qué pasa con esta información, ¿no? El cerebro durante en nuestro día, no sé, yo hoy empiezo el día y bueno, digo, me imagino versiones del desayuno que voy a tener. Ah, sí, sí, sí. Sí, listo. Me imagino, supongamos una persona casada, se imagina que se le pasó por la mente. De pronto hay una compañera en el trabajo que está coqueteándole a mi esposo, pero se lo imaginó, ¿no? Sí, claro, Solamente sí, fue una imaginación. no es real. Como no dormimos en la noche, el cerebro no puede organizar esta información y ponerla como fue solamente una imaginación. Wow. Fue algo que imaginamos. Como no la puede organizar, sino que queda como información flotante. Haga de cuenta que tiene un escritorio con muchas cosas. Y ustedes no ponen cada una en su lugar, sino que ponen todo ahí. Escribieron en una hoja
Luis, en una hoja escribieron Luis. Después ustedes, como nunca organizaron ese Luis, no tienen nada con qué relacionarlo, no tienen nada. Entonces, cuando más adelante van a mirarlo, no saben qué significa Luis, no saben quién era Luis, si era un mecánico, si era un topógrafo, si era un paciente, si era un cliente, si era un vendedor, si era alguien que era peligroso. Ustedes no saben quién es Luis. Entonces, igual pasa con el cerebro. Yo tuve una imaginación durante el día, paso 2 noches sin dormir, paso una noche, paso 3 noches sin dormir. Las personas que tienen psicosis tienden a pasar muchas horas sin dormir, un día, días, 3 días. Las personas que tienen ansiedad, a veces las personas con depresión también. Y como el cerebro no puede organizar esta información, pierden la sensación, esa es una de las razones por las que pasa, de que era real. Ok, listo, todas estas cosas se me pasaron por la mente, pero ¿se me pasaron por la mente o me pasaron? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ok, Entonces, muchos de ellos se vuelven agresivos incluso, ¿sí? Voy de nuevo a los casos de las personas con psicosis. Alguna vez me pasó que un amigo de la universidad me invitó a quedarme en su casa. Él tenía problemas psicóticos y tenía problemas de sueño. Llegó un punto donde él tuvo una crisis tan fuerte que tuvieron que internarlo. Ahí como especulando un poco, una persona en una situación de esas puede llegar a pensar, se me metieron a la fuerza a mi casa, me van a robar, me están secuestrando. claro. Sí, porque no sabe qué es real. Y el cerebro, a medida de que no sabe qué es real, empieza a imaginar más y más cosas, lo que va haciendo como más y más desorden. Haga de cuenta que cogemos la ropa del closet y empezamos a aventarla hacia atrás. Sí, solamente vamos a tener más y más desorden. Pero mira que estos procesos de, ¿qué sería? Como de, o sea, de organización de eventos, ¿sí? Ocurren solo en una fase del sueño. Sueño REM. Sí, y no solo en el sueño REM, sino en la última fase de ese sueño. Ok, el sueño funciona de manera muy particular porque hay como dos fases, el REM y el no REM. El no REM es como la primera etapa, ¿cierto? Que es cuando tú estás como, o sea, dormido, pero si hay un ruido, te despiertas, ¿sí? Después está el sueño REM, que es en el que tú sueñas, sí, o sea, y ahí pasa algo y es que las ondas del cerebro cambian. Con el sueño no REM de la última fase, que creo que es el 4 o el 3. Bueno, la última fase es la que específicamente se encarga de estos procesos. ¿Esto por qué es importante? Porque muchos de nosotros a veces tendemos a dormir escuchando música, a dormir con el televisor prendido, ¿sí? Pero estos estímulos no permiten a nuestro cerebro llegar a la fase REM. ¿Sí? O dormimos, no sé, y justo al lado de mi casa hay un bar, ¿cierto? Que suena, no sé, hasta las 3 4 de la mañana, ¿sí? Cuando estos estímulos sobreestimulan mi cerebro, él no puede alcanzar este sueño y pasa como si yo no hubiera descansado. Mi cerebro no se alimenta con el sueño y por ende tampoco organiza las cosas que tiene que organizar. Por eso me despierto más irritable, siento como síntomas de paranoia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el sueño que estoy teniendo no es el que mi cerebro puede aprovechar. Hay algo que mencionaste ahí y es el hecho de si al lado de mi casa hay un bar o algo así. Porque hay una condición sobre ello que se llama burnout y resulta que la vida en las ciudades nos ha hecho vivir en un estado de alerta constante, ¿sí? Sí, Porque cuando nos vamos a dormir nos entra por la ventana la luz de la lámpara de la calle, pasa la ambulancia sonando por la calle, pasa alguien escuchamos con que alguien música. grita, pasa alguien de Ajá. pronto con un parlante y esto hace que
la vida en las ciudades nos lleve a tener un estado de alerta constante, no descansamos bien y esto genera un problema que se llama inflamación, del cual no hablaremos ahorita, sino que hablaremos después. Y bueno, con la inflamación se vienen otra cantidad de problemas Wow, encima. sí, sí, es cierto. La inflamación es algo pesadísimo. ¿Cómo te parece que un estudio reciente titulado Sleep Deprivation and Memory, a Neurobiological Perspective, es Qué nombre tan decir, largo, ¿no? wow, cierto que sí, es decir, la privación del sueño y la memoria, una perspectiva neurobiológica, demostró que la falta de sueño afecta la memoria, la atención y la capacidad de aprendizaje. Además, altera los procesos de plasticidad cerebral esenciales para consolidar los recuerdos. Es decir, todo lo que hemos estado hablando está científicamente fundamentado. Así es. Asimismo, investigaciones sobre el desarrollo adolescente han encontrado que dormir menos se asocia con peor rendimiento cognitivo y cambios negativos en la estructura cerebral. Esto es bien Wow. denso porque siento que hoy en día las personas que menos duermen son los adolescentes. ¿Cierto que sí? Sí. Sí, es totalmente cierto. ¿Por qué? Pues porque quieren es estar... Vea que hay un concepto que es reciente, en inglés es fear of missing out, el miedo a perderse algo. ¿Sí? Sí. Y esto ocurre porque nuestra cultura está tan enfocada en las redes, ¿cierto? En la comunicación globalizada, que no queremos como dejar de estar ahí, ¿sí? Como que no queremos dedicarle tiempo a el descanso, no queremos dedicarle tiempo a comer, no, sino que en todo momento queremos estar con el celular, con videos, con reels. Eso se llama fear of missing out o miedo a perderse de algo. Algo tan sencillo como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues lo he experimentado yo, y es, a veces pienso, bueno, esta aplicación no la estoy usando, voy a eliminarla, pero es como no, ¿qué tal que después la use? Sí, 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 sí pasa. ¿Qué tal que después la necesite? Y la Sí. conservo en mi dispositivo móvil o en mi computador Ujú. solamente porque de pronto después la necesito, ¿sí? Bueno, pues algo así nos está pasando y pasa muy frecuentemente en la sociedad. Sí, no, y mira que también... Perdón. No, sigue, ahí Ok, vamos. ok, ok. Y mira que también a mí me pasa que la elimino, ¿cierto? Pero entonces después la ansiedad, ¿cierto? El miedo como de, ay, pero es que puede que la vaya a usar y qué tal si pasa algo. Sí, o sea, sí, no, es una locura, es una locura. Sí, claro, es tremendo porque pues todos de alguna forma estamos siendo permeados por como esta tendencia que se ha multiplicado tanto, porque ya Ujú. no es solamente un poquito de redes sociales, sino que son demasiadas las redes sociales, ¿sí? Ya no Y es son algo para todo. sí, ya no es algo solamente de los jóvenes. En mi casa yo puedo presenciar a mi tío, a mi papá, ellos se sientan y tú los ves ahí Mirando scrolleando, TikTok, ¿sí? Scrolleando sí. uno tras otro. Ajá. Cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Hay unos que ven videos, no sé, De de salud, salud, de de deportes. deportes, de chisme, ¿no? Porque a Claro, todos sí. de alguna forma nos interesamos en chismes, diferentes chismes, que accidentes de tránsito, que Ujú. capturas, que retenes de tránsito. Hace unos días me puse como no sé cómo mi algoritmo empezó a mostrarme muchos videos de gente que llegaba a retenes de tránsito. ¿Verdad? Y sí, fue muy, muy loco. Re X, ¿no? Súper random. Y luego fue como, pero ¿por qué? Y bueno, ya, eso pasó solamente un día, no lo he vuelto a ver. No he vuelto a estar tanto en la red. ¿Cómo te parece que hace un tiempo conocí a una chica que le aparecían solo videos de monos? Ah, sí. Sí, solo micos, solo monos, no puede ser. Y que el mono caminando, que el mono cayéndose, que el mono con un gato, ¿no? Porque el gato también está full, o sea, ese En todo es lado hay videos, tendencia. hay Hay páginas páginas solo de de solo Mickey, gatos. sí. Ajá, sí, exacto. Sí, entonces pues todas estas cosas nos hacen sentir que tenemos que estar conectados todo el tiempo. Además de que nosotros no seguimos una sola página. Claro. Cuando vamos a ver las redes sociales de las personas, están siguiendo
más de 100 o sí, o sea, se pueden seguir cualquier cantidad de gente y el algoritmo no solo te muestra lo que tú sigues, sino que te sugiere unas nuevas. Entonces siempre Ajá. estás como con más y más y más. Eso es cierto. Bueno, entonces, ya como para cerrar, entonces, recapitulando, em, tenemos que la alimentación, ¿cierto? O sea, la alimentación consciente y el descanso higiénico, sí, como tener una buena, una buena higiene del sueño son cosas súper necesarias para nuestra salud cerebral, ¿cierto? Pero también hay otras cosas, como hacer ejercicio, como aprender cosas nuevas, como empezar a pensar acerca de los pensamientos, ¿cierto? Esto es el manejar emociones. Bueno, ahí quiero anexar algo y es que cuando hablamos de higiene del sueño, hay que tener muy en cuenta que, bueno, sí es importante dormir al menos 7, 8 horas durante la noche, pero no quiere decir que me voy a acostar a las 12 y me levanto a las 7, 8 de la mañana, No, claro. porque eso no es tener higiene del sueño. No, Les para voy a nada. contar ahí un dato random de la tarde, del día, dato random del podcast, y es que eh, las personas que están en procesos de rehabilitación por algún tipo de adicción, la que sea, a la comida, drogas, alcohol, al sexo, los juegos, cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de problema como distorsión mental que estén tratando, se les recomienda dormir antes de las 10 de la noche. Pero no es que a las 10 de la noche estén empezando a dormir, no, sino ya que a las 10 de la noche ya estén durmiendo. ¿Sí? Ok. Eso quiere decir que entre las 9, 9:30 de la noche la gente se debe estar acostando a dormir. Y eso, que si vamos a, como a verlo desde una perspectiva más amplia, el ideal es que estemos durmiendo antes de las 9, porque a las 9 la melatonina está en un punto crucial para descargarse. Sí, es importante, la melatonina se descarga mejor cuando estamos durmiendo. ¿Sí? Si estamos despiertos, esa melatonina no se va a descargar. Y ahí pasa un problema muy grave y es que haga de cuenta que se van gastando nuestras reservas de melatonina. Entonces, Ok. con el paso del tiempo, vamos a dormir menos y menos porque no tenemos melatonina. ¿Cómo hacemos para volver a llenar esos tanques de melatonina? Claro. Acuéstese a dormir temprano. Pero Acuéstese a dormir temprano. si no tiene sueño. Bueno, pues ahí hay unos tips que les voy a compartir, les vamos a compartir sobre cómo dormir más temprano. Y es, primero, prográmese. Ok. Prográmese usted. Usted va a decir, a las 9:30 de la noche voy a estar durmiendo. Ok. Ok, listo. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese programa? Como a las 9:30 de la noche usted ya va a estar durmiendo, a las 8 de la noche, dependiendo de qué tan difícil se le haga dormir, a las 8 de la noche usted va a coger su celular, lo va a poner en modo avión y lo va a retirar de su presencia. Déjelo lejos de usted. Esto es todo un reto. Hablando de la ansiedad. Sí, claro. Déjelo lejos de usted, pero usted no va a hacer eso y se va a sentar en la cama a mirar para el techo. ¿Por qué? Porque se va a volver loco, ¿sí? O sea, Claro. estamos hablando de el miedo a perderse. ¿Qué puede estar pasando? Usted va a estar pensando, de pronto me escribieron, de pronto me llamaron, de pronto me necesitan, de pronto se murió Pepito o Pepita y me están llamando, o hubo un Yo lo he accidente en la puerta. pensado, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, o sea, yo no pongo mi celular en modo avión por el miedo de que, no sé, me llame mi mamá o papá y me diga, no, se murió tal, ¿sabes? O sea, eso Bueno, es real. bueno, yo te pregunto algo. ¿Tú a cuántas horas estás de tu mamá? A varias horas, a 7 horas más o menos. Yo creería que estás a 7, 8 horas, ¿cierto? alrededor de unas 10 horas estás de Wow, distancia de tu mamá. imagínate, ok. Listo. Si tu mamá te llama a las 11 de la noche y te dice, se murió la vecina, Ok. se murió un familiar, se murió alguien cercano o se murió alguien lejano, ¿va a cambiar en algo las cosas? Pues no, porque igual va a estar muerta la persona. Primero, la persona igual va a estar muerta. Claro. Segundo, igual te va a tocar esperar hasta el día siguiente Que para pase el poder... bus para poder Claro. irme, sí, claro. Entonces wow. descansa, se duerme, porque no va a cambiar en nada las cosas, si no vas a poder hacer absolutamente nada. Si te llaman y te dicen, fulanito tuvo un infarto, ¿vas a poder hacer algo con ello? Pues no. Ten en cuenta que te están llamando es avisarte algo que ya pasó, que tú no puedes cambiar.
Oiga, sí, no, esto de la ansiedad es una cosa re loca porque no tiene sentido, sí, es solo como, hace un tiempo estaba viendo que tenemos una mente esclava, sí, entonces como que no nos dejamos libres, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en mi caso, no me dejo como dormir como libre de las ondas estas de radiofrecuencia. Que a propósito son malísimas. Claro, ajá, exacto, sino que sacrifico mi sueño, mi tranquilidad, mi libertad, mi salud por esto, sí, por el ¿qué Por un tal miedo que si? no tiene sentido. No, ajá, exacto, sí, no, wow, qué Y chévere. si vamos a mirar un poco más atrás, antes de que los celulares estuvieran, tú tenías que esperar a que la razón llegara, ya fuera por paloma, por caballo, por barco, por lo que fuera, pero Claro, tú no tenías la opción de una llamada, ¿sí? O sea, no, si esa sociedad no se cayó a causa de ello, tú no te vas a caer, no vas a morir o no te va a pasar nada porque pongas tu celular en modo avión y puedas descansar bien. Entonces, llegaron las 8:30 de la noche, voy a poner el celular en modo avión y lo voy a poner lejos de mí. Esto no es fácil, ¿sí? No estamos hablando de algo que sea no, completamente fácil, genera mucha ansiedad. pero por eso les digo, no se van a quedar quietos. Van a coger ese celular, lo van a poner lejos de ustedes y lo siguiente que van a hacer es prepararse para dormir. Esto es un hábito súper importante que se va a generar y va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque como concebimos un espacio, como educamos a nuestra mente, va a hacer la diferencia de cómo nuestra mente lo empieza a percibir. ¿Sí? Si yo voy a comer a mi cama, si yo me voy a la cama a ver televisión, si yo me voy a la cama a estudiar, si yo me voy a la cama a A leer. leer, no cuenta, porque ¿Por leer qué? relaja la mente. Oh. Si yo me voy a la cama a jugar. A mirar TikTok o a ver películas. Claro, el cerebro no va a concebir la cama como ese espacio donde duermo, Ja. sino que lo va a concebir como una silla más de la casa, en la cual puedo hacer cualquier cosa. Sí, cualquier cosa es Ok. viable. Si educamos al cerebro a que la cama es para dormir, Ajá. incluso leer, si van a leer, pueden leer en otra parte, sino que lo de leer recomiendo que lo hagan en la cama porque pues a la mayoría de gente leer relaja tanto que da sueño. Entonces, mientras se paran de la silla y van a la cama, se les pasó el sueño. Claro. Sí, Sí, en claro. cambio es más fácil coger el libro, cerrarlo y acostarse a dormir. Sí. Pero bueno, si educamos al cerebro con que la cama es para dormir, no es para comer, no es para ver televisión, no es para... El cerebro cuando ve la cama y se acuesta, automáticamente dice dormir. Les voy a dar, eso se llama condicionamiento. Les voy a contar de un caso, había un perrito que teníamos en la casa y este perrito solo lo sacábamos para que fuera al baño. Ok. Muy bien, cierto. El perro no se salía de la casa solo, él solo salía a ir al baño y solo salía cuando no lo llevaba. Pues cuando queríamos llevar el perro a pasear, sí, que le poníamos su collar y lo llevábamos a la calle, y no era ir al baño, sino que era pasear. Pues este perro hacía 3, 4, 5 veces sus necesidades, ¿Verdad? hablando de popó, sí, claro, lo cual no tiene sentido, ¿no? Es como ya hizo una vez, ¿por qué sigue haciendo? Pues porque su cuerpo y su cerebro interpretaba que estar en la calle era hacer popó. Claro. Sí, era la asociación que tenía. Ve, qué Bueno, locura. igual pasa con nuestro cerebro. Si la asociación que yo hago de la cama es espacio para dormir, cuando yo toco la cama, mi cerebro automáticamente va a decir, vamos a dormir, Ok. ¿sí? Si yo contamino la cama con otras cosas, si yo uso la cama para tomar licor, si yo uso la cama como un espacio, voy a llevarlo muy al extremo, un espacio donde consumo drogas, si yo uso la cama para jugar videojuegos, si yo uso la cama para ver televisión, ver novelas, ver series, el cerebro no va a tomar la cama como un lugar donde descansar, donde dormir, sino que va a decir, ok, llegamos a la cama, es momento de ver una serie. Claro. Sí, Ajá. es lo primero que el cerebro va a decir porque es como lo condicionamos. Sí. ¿Sí? Llegamos a la cama, es momento de comer un chocolate porque es como condicionamos al cerebro. Ajá. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Vamos a empezar a cambiar ese modo de ver el cerebro a la cama.
¿sí? Pongo el celular lejos y ahora me voy a preparar para ir a la cama. ¿Qué significa prepararse para ir a la cama? Lavarse los Voy a lavarme los dientes, dientes. voy a tomarme un vaso de agua, no me voy a tomar 1 litro de agua, no, puede ser un vaso de agua pequeño. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que regular la temperatura y de que nuestra presión arterial se regule, ¿sí? Ok. Entonces, voy a cepillarme los dientes, me tomo un vaso de agua pequeño, me empillamo. Les recomiendo que si no tienen el hábito, tengan el hábito de empijamarse. Así sea que digan, bueno, no, yo me quito toda la ropa y duermo en boxers. Listo, ya es algo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no dice, no interpreta como que estar fuera de la cama y estar en la cama es lo mismo. No, sino que dice, oh, listo, me puse esta ropita o ya me puse Ya en es hora esta de forma, mimir. dormir. Sí, todo eso son cosas que van a cambiar el el mood. Sí, la manera, pues. Sí, como la manera de tu cerebro ver las cosas. Bueno, después de esto ya tenemos el hábito de empijamarnos, nos cepillamos, nos cepillamos, tomamos un vaso de agua, nos empijamamos o nos pusimos como la pinta de dormir. Y después de eso vamos a organizar la cama como la usamos para dormir. Si tengo peluches, almohadas o todo esto y tengo que retirarlo, me pongo en la tarea de retirarlo. Organizo las cobijas, pongo todo en modo dormir. Me pongo Y en la escuchar cama. música mientras hacemos eso. Pues lo que pasa es que estamos tratando de relajar el cerebro, sí, Ok. estamos tratando de ponerlo en modo tranquilo. Si vas a escuchar una música completamente tranquila y relajante, adelante, hazlo. Pero si vas a escuchar Metallica, no lo hagas. Ok. Sí, si vas a escuchar techno, no lo hagas, no pongas nada de eso. ¿Por qué? Porque es música que estimula el cerebro. Sí. Sí, tú no escuchas techno para ir a dormir, tú escuchas techno, En aquellos un que le... rave, claro. Claro, entonces, si no sé, si te gusta usar drogas, si te gusta bailar, tú vas a escuchar techno y no te va a dar sueño, tú vas a escuchar salsa y no te va a dar sueño, tú vas a pensar en irte para una discoteca a bailar, Claro. ¿sí? O en pararte a bailar, entonces no es adecuado, ¿sí? Ok. De preferencia que no pongas música. Lo que vas a hacer es que organizas tu cama, te sientas y lee un libro. No vayas a leer una novela de asesinatos, por favor. ¿Por qué? Porque son cosas que van a estimular tu mente. Mientras leemos ese tipo de cosas, se nos va a, como que nos vamos a poner en modo alerta, vamos a querer más, vamos a leer libros tranquilos. A los que les gusta leer la Biblia, lean la Biblia. A los que les gusta leer de salud, pueden leerse un libro de salud. Si les gusta leer de física, lean de física. Pero lean libros tranquilos, ¿sí? Puede ser un libro de biología, puede ser un libro De psicología. de psicología, ¿sí? Pero lean un libro, ¿sí? ¿Por qué leer un libro? Como les decía antes, a la mayoría de gente le da pereza leer libros. O bueno, no digamos pereza, les da sueño leer libros. A la mayoría de gente les da sueño leer libros. Entonces, he conocido gente que le digo, ay, te voy a compartir un libro y dice, pero es que yo empiezo a leer el libro y me duermo. Y es como, pues entonces úsalo para dormir, ¿no? O sea, ya, qué bien que te pase eso. Entonces, vamos a empezar a leer el libro y vamos a dejar que nos dé sueño. Cuando tengamos el sueño, cerramos el libro y vamos a dormir, ¿sí? ¿Qué pasó durante este tiempo? No usamos el celular. No vamos a mirar el celular antes de dormir. ¿Por qué? Porque es que el celular tiene algo que es luz blanca, luz azul, ¿sí? Tiene luz y esa luz hace que al entrar por nuestros ojos el cerebro no sepa si está de noche o está de día, ¿sí? Nosotros creemos que es tenue y, ay, sí, claro, yo sé que es un celular, pero igual eso va a confundir la recepción de nuestro cerebro. Entonces, lo Sí, ideal, claro, porque es que tenemos que tener en cuenta que el celular es algo nuevo, sí, o sea, nuestro cerebro no se nació ha con celular. comportado de una manera específica por muchos años, sí, o sea, no solo nosotros como tú y yo, no, sino nosotros como la raza humana, sí, como la especie, pues, sí, entonces, claro, o sea, de repente hay un aparato que me da luz. Sí, o sea, no ha pasado el tiempo y tampoco estamos como programados, sí, o sea, no tenemos. No es nuestra naturaleza. Exacto, no es nuestra naturaleza. Bueno, entonces ahí les dejamos con estos tips, con estos consejos. Esperamos que les sean de mucha utilidad. Nosotras somos Agüita con Limón
Ujú. Y el día de hoy vinimos a compartirles acerca de nuestro sistema nervioso. Esto es solamente un bosquejo, ya que hay tela por cortar por montones. Sí, claro. Por ejemplo, nos faltó hablar de, bueno, ¿y qué pasa si no puedo hacer esta rutina? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un día que fallo? Sí, porque eso desmotiva mucho. Sí, o sea, empezando que es un hábito que no tenemos. Sí, y si fallamos, nos vamos a sentir frustrados y tal, ¿cierto? Entonces, sí, o sea, hay mucho por hablar aún de este tema. ¿Qué pasa si no me gusta cómo sabe el agua? ¿Cierto? Sí, o sea, eso es real. Pero bueno, como dicen nos estaremos escuchando próximamente en otro podcast en donde hablaremos de más temas. Si tienen alguna opinión o comentario o corrección o sugerencia, lo ponen en los comentarios. Los estaremos leyendo para, pues, responder y empezar a conversar. Ok, vale. Feliz día. Chao, chao. Chao. Miau, miau, ding.